Programa de Radio La Junta por www.radiolajunta.esenvivo.com.ar todos los sábados de cada mes a las 10, segundo sábado de cada mes a las 10 horas. Una propuesta de la Junta de Estudios Históricos y Culturales de Villa Lugano y Villa Riachuelo, hoy con la conducción de María Beatriz Esperanza. Bueno, y hoy tenemos a el historiador Mauro Antonio Fernández con nosotros. Es un gusto que nos acompañe en estos conversatorios en el marco del historiador porteño año 2021. Les damos entonces la bienvenida a este conversatorio, en este caso denominado Historiador Porteño 2021. Con nosotros, Mauro Antonio Fernández, nacido en la ciudad de Buenos Aires el 25 de noviembre de 1950. Integró las juntas de estudios históricos de los barrios de Almagro y Parque Chacabuco, habiendo desempeñado la presidencia de esta última y siendo actualmente miembro honorario de la misma. Es socio vitalicio de la entidad mágica argentina y director durante 25 años de la revista especializada iMagic de difusión en el mundo de habla hispana. Autor del libro Historia de la magia y el ilusionismo en la Argentina, 1996, y de numerosos artículos y conferencias sobre el tema. Participó además en programas radiales y televisivos al respecto. Tiene escrito, entre muchos títulos, El paraíso perdido, Parque Chacabuco, en Todo es Historia, del año 2003. Explosión en el polvorín de Flórex, un Big Bang inexistente, en Historias de la Ciudad, una revista de Buenos Aires, en el 2005. El barrio Caferata en Parque Chacabuco, en El Buenos Aires de Enrique Puccia, en el 2006. Barrios dentro del barrio, Buteler, Caferata, Emilio Mitre, una serie de temas de Parque Chacabuco en el 2006. El Parque Chacabuco, un museo al aire libre en Historias de la Ciudad, una revista de Buenos Aires 2007. Parque Chacabuco, un barrio por descubrir en Buenos Aires Cultural, revista del Café Tortoni en el año 2008. El Rosedal del Parque Chacabuco, en Bergman Soña y Dibel Rosana, el Rosedal de Buenos Aires, en el año 2010. El barrio Simón Bolívar, en Misceláneas del Parque Chacabuco, aportes de la primera jornada de historia del barrio, Junta de Estudios Históricos del barrio Parque Chacabuco, Buenos Aires, 2010. Ha recibido reconocimientos como, por ejemplo, Premio Chevalier Andrei, Mago del Año 1996, por la Entidad Mágica Argentina, mención Faja de Honor Padre Leonardo Castellani, exposición del libro católico del 2002, y mención Profesor Jorge Oliver, docente del año 1997, Comité de Rueda Femenina del Rotary Internacional Distrito 4890. Con nosotros, Mauro Antonio Fernández. Bueno, y es un gusto en este conversatorio conocer un poco más sobre Mauro Antonio Fernández en este contexto de las elecciones del historiador porteño. Lo primero que le vamos a pedir es que nos cuente un poco sobre su propia historia con la historia. ¿Cómo nació su actividad de investigación y difusión de la historia de la ciudad de Buenos Aires? Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por este espacio. Felicitaciones por estos sucesos porteños. Me hace acordar los sucesos argentinos, que bueno, Buenos Aires tiene tanto para hablar, ¿no es cierto? Mi historia con la historia. De hecho, siempre desde chico me gustó conocer las raíces, la historia del espacio, del ámbito en el que estoy, empezando por mi familia. Ya de chico siempre estaban las preguntas sobre los padres, los abuelos, los tíos, los bisabuelos. De hecho, con mi hermano hemos hecho un árbol genealógico bastante completo. Y bueno, después, a medida que fui abriéndome a otros espacios, yo he estado en una escuela ahí de Almagro. Yo soy de la penúltima promoción de los maestros normal nacional. 35 años estuve ahí en la escuela José María Ramos Mejía de Almagro. Y en el año 91 cumplió 75 años. Y bueno, ya me venía diciendo, bueno, ¿cómo será la historia acá? ¿Cómo habrá empezado? ¿Cuáles serán los antecedentes? Y ahí me puse a investigar, a trabajar. Y bueno, ese fue mi primer libro, digamos, mi primera producción. Es este libro, los 75 años de la escuela, que ya acá, después con el tiempo me voy dando cuenta, ¿no? El tema de la fotografía para mí siempre fue fundamental. Todas mis publicaciones van a ver que están llenas de fotografías.
y uno se desvive tanto buscando el dato, documental, escrito, digamos, como la fotografía, ¿no? Y bueno, ya también yo era miembro de la entidad mágica argentina, y bueno, también eso, ¿no es cierto? Me preguntaba, primero, en magia, como tantas cosas, ¿no es cierto? Se usan tanto los términos en inglés que me decía, ¿y por qué usamos el inglés? Porque si tenemos palabras en castellano. Y después también, en el mundo de la magia, ocurría que todo el mundo conocía muchísimo, y había mucha bibliografía, sobre la magia en Estados Unidos, en Europa, otras latitudes. Digo, bueno, en nuestro país evidentemente habrá habido algo antes de nosotros, ¿sí? Entonces, bueno, poniéndome a investigar, salió ahí esta historia de la magia y el ilusionismo en Argentina, desde el fin del siglo XIX hasta, no, perdón, desde los orígenes antes de la conquista hasta fines del siglo XIX. Es un volumen de más de 400 páginas, tiene 140 y pico de ilustraciones. Bueno, en él volqué mucho tiempo, mucho trabajo, y en este, como en el otro de la escuela también, es donde uno fue aprendiendo si se quiere hacer historia. Yo no he estudiado, no he seguido la carrera de historiador, entonces uno un poco con la práctica, hablando con uno, con otro, rompiéndose la cabeza aquí y allá, va aprendiendo cómo abrirse camino en este mundo, ¿no es cierto? Y bueno, después otro espacio mío fue el barrio, Parque Chacabuco, y bueno, también ahí vino el trabajo de conocerlo. No se mencionaron ahí en la introducción 2 libros que tengo sobre la historia, 100 años de vida parroquial y 100 años de educación pública, son 2 títulos de ahí del barrio Parque Chacabuco. Bueno, después, yo tuve 35 años, como le decía, soy de ser de raíz bastante profunda en el lugar que estoy. De hecho, a los 63 años me vine acá a Graneros, dejando la casa en la que nací. O sea, bueno, ahí no me mudé. En la escuela, como le digo, estuve 35 años. Y en la segunda y última escuela fue la que está ahí frente al Parque Rivadavia, en Capichuelo y Rivadavia. Me pasó lo mismo. Cumplía 100 años, y bueno, vamos a estudiar, esto, lo otro, que quedó un poco pendiente, porque estuvo sobre finales de mi carrera docente y ya para venirme acá. No, pero es un material que yo volqué ahí a la Junta de Caballito para ver qué siguiera, ¿cierto? Porque incluía la historia del Parque Rivadavia, la historia ahí de la congregación que ocupaba ese predio, ¿no es cierto? Así que bueno. Y bueno, acá también quería hacer la historia de la Facultad de Derecho allá de la Universidad de Buenos Aires. Yo fui 25 años profesor adjunto ahí de la Facultad de Derecho, pero bueno, no se dio la circunstancia. Bueno, pero bastante. Bueno, y entre tus obras de investigación y difusión, le pedimos por favor que cierren los audios todos, así podemos escucharlo bien a Mauro. Entre sus obras de investigación y difusión, ¿cuál diría usted que cumple en mejor forma o más plenamente el rol de historiador porteño? Bueno, la mayoría de las obras, tanto en libros como artículos y demás, todas van tratando temas puntuales, ¿no es cierto? Pero yo diría porque abarca más tiempo y más espacio, aunque no les parezca, aunque por ahí la mayoría les suena medio raro, esta historia de la magia y el ilusionismo en la Argentina, tengo que aclarar lo siguiente, lo titulamos en la Argentina, pero el 95% se refiere a Buenos Aires, porque evidentemente como pasó y pasa con todo, ¿no es cierto? Buenos Aires es la cabeza del gigante y evidentemente, principalmente en el siglo XVIII, siglo XIX, todo entraba por Buenos Aires. El interior tenía muy poco desarrollo, en este caso del teatro, y los artistas que venían, porque aclaremos otra cosa, también es una historia de artistas que venían a actuar a Buenos Aires,
¿sí? Por ahí, bueno, se trasladaba al interior, tenían su gira por el interior, pero todo entraba y salía por Buenos Aires. Y este libro, aparte de los personajes, que en el mundo de la magia conocemos más, he volcado, lo he contextualizado, ¿sí? Cada capítulo, que va por década, etcétera, el ambiente histórico, político, social de cada momento, lo mismo que la historia de los teatros. Y lo interesante de la fuente que yo me guié, que principalmente fueron los periódicos, es muy interesante la columna del teatro en aquella época, cuando no había otros medios. Vamos a silenciar esto. Bueno, cuando no había otras actividades prácticamente, entretenimiento, entonces la descripción que hace, de la medida social, de los juegos, de la reacción de la gente, etcétera, etcétera, de las colectividades, porque es un artista que fuera, abarca muchos aspectos de Buenos Aires, que a mí me parece que es interesante conocerlo, desde ese punto de vista, el punto de vista del teatro, si se quiere, del espectáculo. Interesante. Bueno, cuéntenos cómo se incorporó usted a la Junta de Estudios de Parque Chacabuco. Bueno, antes de hablar del ingreso a la Junta de Parque Chacabuco, tengo que hablar de la Junta de Almagro. Esto empezó justamente con esa primera experiencia del libro de los 75 años de la historia y de la escuela José María Ramos Mejía en Almagro. Claro, como yo llevaba muchos años en la escuela y directivos, docentes, cooperadoras iban pasando y era yo el que siempre quedaba, como que, bueno, ahí llevé un poco la batuta en cuanto a la organización de los actos y demás, ¿no? Junto con la cooperadora, directores, todo un muy lindo ambiente. Desde el principio de año ya empezamos a hacer publicidad, publicábamos en los periódicos barriales, etcétera, y Carlos Trueba, que era el presidente de la Junta de Almagro, el fundador y presidente de la Junta de Almagro, se acercó con muy buena voluntad desde el principio, ofreciéndose para, bueno, lo que dispongamos, él para dar una charla sobre el barrio de Almagro. En ese mismo espacio se hizo la convocatoria y la elección del emblema de Almagro. Era la época que la municipalidad, era en ese entonces, de Buenos Aires, convocaba a los barrios para que hicieran su emblema, ¿no? Entonces, bueno, el lanzamiento del concurso, todo eso y la programación se hizo ahí en la escuela. Y bueno, después Carlos entonces me invitó a integrar la Junta y ahí ingresé. Trabajamos mucho con Carlos y bueno, toda la gente. Después seguimos, por supuesto, con Elena, ¿no es cierto? Esto era por el año 91, ¿no es cierto? Y ahí me despierta la curiosidad ver, bueno, y la Junta de Estudios Históricos de Parque Chacabuco. Entonces, bueno, ahí había una junta que se había creado en unos años antes, en 1900, ¿cuánto era? 83, por Ricardo Lobótrico, pero que estaba como paralizada, no estaba actuando. Entonces me acerco para conocerlo a Ricardo ahí en esa agencia, esa oficina que tenía de turismo por Avenida de Mayo, y bueno, y ahí estaba en ese proceso también, que fue justamente en el año 98, cuando las juntas barriales tienen que organizarse como simples asociaciones civiles, de acuerdo al artículo 46 del entonces Código Civil. Entonces, bueno, yo participo de esas reuniones y firmo ese primer documento, la primera acta, de esta nueva etapa, ¿no es cierto? Y bueno, de ahí empiezo ya a integrar la Junta de Parque Chacabuco. Distintos cargos, bueno, siempre estuve por ahí. Así que bueno, ese fue un poquito el derrotero. Y desde entonces, bueno, ahí la Junta permitió, junto con todos los demás, ahondar justamente en la historia del barrio Parque Chacabuco. Porque de la historia escrita teníamos el libro de Lobótrico, ¿no es cierto? Nomás una aproximación a la historia del barrio que había hecho él. Y bueno, y de ahí empezaron a salir las publicaciones que hacía la Junta o
o a través de las revistas Todos Historia, Historias de la Ciudad, etcétera. Bueno, vamos ahora a pensar en los proyectos, ¿no? ¿Qué proyectos se encuentra concretando, planificando sobre, le estamos pidiendo específicamente sobre la ciudad de Buenos Aires, pero usted nos dirá. Sí. Bueno, respecto de Buenos Aires, bueno, les cuento, yo sigo en contacto, como les decía, con la Junta de Parque Chacabuco. De hecho, hemos celebrado la semana pasada el centenario del barrio Caferata, que es un subbarrio dentro del barrio Parque Chacabuco. Ahí di una charla. Y bueno, seguimos en contacto con presentaciones, etcétera. Lo mismo que también dentro del mundo de la magia, yo he sido fundador e integro el Centro Argentino de Historiadores y Coleccionistas de Magia, una entidad que se dedica justamente a seguir profundizando en la historia de la magia, que, bueno, viene haciendo algunas publicaciones de temas específicos, jornadas, una jornada anual que se hacía presencial, el año pasado se hizo virtual, en la que yo, bueno, siempre he participado en la organización, en la presentación de trabajo, etcétera. Entonces, a través en forma virtual, seguimos vinculados con Buenos Aires. Lo que me quedó pendiente es un trabajo que venía haciendo bastante tiempo atrás, que no pude terminar, que era, que yo denominaba de la comuna a la parroquia. O sea, la evolución de la división territorial o la división administrativa de la ciudad de Buenos Aires, desde su fundación, 1800, como municipalidad, ¿no es cierto?, de 1880 hasta la creación de las comunas. Ese trabajo yo buscaba e investigué, y lo tengo casi terminado, las divisiones en cuanto a barrios, tanto tema de bombero, catastral, censal, electoral, escolar, judicial, militar, municipal, parroquial, policial, registro civil, la división sanitaria. O sea, hay muchos espacios que cruzan los límites sobre el mapa de Buenos Aires, que es una telaraña eso, ¿no es cierto? Un bosquejo de esto yo presenté en el año 2009 en el 10º Congreso de Historia de la Ciudad de Buenos Aires, organizado por la Junta Central de Estudios Históricos. Y bueno, es un material que me quedó sin concluir, que ya les digo, hay mucho investigado, muchos planos, etcétera, que me gustaría que alguien lo pueda tomar, continuar y concluir. Yo desde acá, a mí ya se me hace muy difícil, y algún viaje que pueda hacer a Buenos Aires también, pero realmente si hay en la Junta Central o alguno que quiera retomar eso, concluirlo, creo que es un material, va a ser un material muy útil. Así que bueno, eso es lo que está ahí pendiente. Una buena propuesta. Bueno, y cerramos, antes de mostrar las dos elecciones de fotos que usted nos ha acercado, le pedimos que desarrolle un tema a su elección, Mauro. Así que lo escuchamos atentamente. Bueno, yo decía, ¿de qué podemos hablar, no? Pero yo creo que todo esto de que estamos hablando, todo esto que uno ha hecho y hace, digo que hago, porque les cuento antes de esto, ¿no? Acá en Graneros, cuando yo llegué, como, bueno, se constituyó mi nuevo espacio, también se me dio por estudiar acá la historia de Graneros. Entonces, con motivo de la parroquia acá que cumplía 235 años, allá en el 2015, en el marco de una jornada que organizaba la diócesis de Concepción, bueno, trabajé sobre la historia, bueno, publiqué ahí una historia de la parroquia, interesante, hojeando, fotografiando y demás los libros parroquiales de 1785 y más material, todo que se conserva, ¿no? Después estoy, bueno, eso también pendiente, pero acá en Graneros, la historia de la escuela primaria, acá la Belisario López de Graneros. Y de hecho, aunque hace 7 años y medio que estoy acá, me
me he constituido un poco en el referente de la historia de Graneros. Tanto de las escuelas, de instituciones, etcétera, que buscan material de la historia de Graneros, recurren a mí. Cosa rara, ¿no? Pero bueno, desde el principio me gustó bucear todo material que hubiera por ahí desparramado, y bueno, ahí lo tengo. Acá en el año 2016, con motivo del bicentenario de la independencia, desde el bicentenario, hizo editar por profesores de la Universidad de Tucumán de Historia, la historia de cada departamento. Y bueno, acá sobre Graneros estuvo David Cabral, que fue el que se encargó de esta zona, y bueno, estuvimos trabajando también y participando y colaborando en lo posible. Pero bueno, yo decía, todo esto, yo creo que y en todos los casos mayormente pasará, los antecedentes los encontramos en nuestra afición por la lectura, por la escritura, ¿no? Y la lectura siempre fue, desde que tengo uso de razón, parte de mi vida. Ya de chico, en la mesa familiar, recuerdo que cuando todavía no sabíamos leer nosotros, papá nos leía un cuento. O sea, nunca me olvido del Pinocho, Pinocho, pero la versión completa, ¿no? Y bueno, comenzaba la lectura en la comida y seguía hasta que el libro terminaba. Y bueno, después cuando fuimos creciendo, por ahí algunos de nosotros, somos 3 hermanos, ¿no? Leía en la mesa. Después, bueno, como no teníamos televisión hasta más o menos adolescentes, y tampoco éramos mucho de vida en la calle, en el potrero, entonces la lectura ocupaba muchas horas. Y los 3 hermanos, papá se encargó de formarnos nuestra biblioteca. A veces los libros eran repetidos, el mismo título lo teníamos 2 o 3, ¿no es cierto? Así que cada uno tiene su biblioteca. Ahí también teníamos nosotros, empezamos de jovencitos, un periódico familiar, la publicación periódica Fernández, que creció con el tiempo, o sea, era quincenal, llegó a través de 35 años a los 800 números, era pieza única, ¿no es cierto?, que yo me encargaba de encuadernar, y bueno, después en el secundario, esas tonteras que a veces escribe uno en poesías, ¿sí? Y siempre me gustó escribir. A mí me gusta más escribir que hablar. Me sale mejor, digamos, escribir que hablar. Y soy muy meticuloso, tanto en los mensajitos de texto, el WhatsApp, lo que sea, yo tengo que corregir los puntos, la coma, la tilde, antes de mandar el mensaje, ¿no es cierto? Y bueno, y cuando escribo artículos, también me lleva tiempo porque me gusta mucho estar en el último detalle. Tanto que hasta en la edición de los libros, yo estoy encima de eso. Así que bueno, ese es un poco el tema que yo quería desarrollar, mi afición por la lectura y la escritura. Ahora vamos a compartir. No sé por qué sale hoy un poco no tan buena el audio, pero vamos a compartir 2 fotografías que el historiador Mauro Antonio Fernández nos compartió y queríamos mostrarles, para que él nos cuente un poco más sobre ellas. Se va entrando bien. ¿Se va viendo? ¿Se va viendo? Vamos a lo más antiguo primero, ¿no? Bueno, sí, o bueno, por esa. Vamos por esta, como te guste. Bueno, vamos con esta. Bueno, ese es el Café Tortoni. Esta otra, vamos a ver esta otra. Las dos, evidentemente, son conocidas, son de la Avenida de Mayo. Me gusta tomar la Avenida de Mayo como representación también de la porteñidad. Tal vez yo considere un bulevar de estilo europeo, pero yo creo que el Buenos Aires lo hace tanto la tradición hispana como los aportes europeos posteriores. Y es una estampa porteña. De hecho, la Avenida de Mayo es uno de los puntos de referencia, en general, toda la avenida, ¿no es cierto?, a través del tiempo,
de los porteños y de los visitantes a Buenos Aires. Esta foto no se va a ver muy en detalle, tal vez, es de 1900. Ahí a la derecha aparece lo que era el edificio de la prensa, y acá hacia la izquierda hay un local, y el segundo dice Bazar Yankee. ¿Por qué lo tomo? Bueno, el Bazar Yankee fue la primera casa de magia que hubo en nuestro país. Justamente fue uno de los trabajos que hizo el Centro Argentino de Historiadores y Coleccionistas de Magia, sobre la historia del Bazar Yankee. Y bueno, la Avenida de Mayo abrigó también otros espacios importantes y tradicionales de la magia. Por ejemplo, ahí en el pasaje, ese Palacio Urquiza Anchorena, en Avenida de Mayo al 700, 747, 749, funcionó durante muchos años el Círculo Mágico Argentino, y ahí un mago, Alex Mir, conocido, tenía en el subsuelo de ese pasaje su casa de magias, su cubil, digamos, el antro donde se reunían los magos, como sociedad, como espacio para adquirir elementos de magia, para dar conferencias, etc. Entonces, bueno, son dos espacios que tuvo la Avenida de Mayo vinculados con la historia de la magia, que es historia de Buenos Aires también. Por eso me gustó. Y esta foto muy, muy rara, vamos a decir, que muestra ahí el Bazar Yankee, que fue en el año 1900, ahí a la par del de Diario de la Prensa. Y la otra foto, Beatriz, ahí que mostraba el Café Tortoni, otro hito, representativo como el obelisco, si se quiere, de Buenos Aires, un espacio, no solo por su antigüedad, sino, bueno, ahí sabemos que tanto Jorge Luis Borges, Carlos Gardel, Alfonsín Astorni, Julio Cortázar se han destacado en ese espacio. Y después, bueno, era lugar también de paso de todo intelectual, artista que viniera a Buenos Aires. Así que bueno, para mí, ese, como muchísimos otros puntos, por supuesto, de la ciudad, representan a Buenos Aires. Bueno, y ahora, estamos dejando de compartir para dar paso a las preguntas de todos los participantes. Si gustan levantar las manos, vamos desbloqueando. Sí, Rubén. Desbloqueate, después Lionel. Mauro, ¿cómo es irse de una... ¿Se escucha? ¿Cómo es, no? Irse de una gran ciudad con tanta historia, volver al pago de donde habían venido los antepasados, los abuelos, ¿no? Y hacer la historia de ese lugar? Un historiador siempre va a buscar sus raíces. Sí, son las raíces, en este caso familiar, y las raíces que uno va echando en los distintos terrenos que cae. Ya te digo, la familia, la escuela, la facultad, los espacios, y bueno, acá en Graneros también. Me sirvió mucho, por supuesto, la experiencia ya de la investigación en Buenos Aires. Nada está concentrado acá como en Buenos Aires, ¿no es cierto? No hay tantas fuentes. Por ejemplo, una cosa que me costó, al historiar las escuelas de Buenos Aires, las escuelas, primero había hecho un trabajo pequeño, digamos, sobre las escuelas de Almagro, y después el libro sobre las escuelas de Parque Chacabuco. Bueno, la primera, esta que yo les decía, de la escuela de Almagro. La propia escuela centraba, vamos a decir, la principal documentación, ¿no es cierto? Los archivos, los registros y todo eso. Que ya, por ley, documentación que tiene que conservar la escuela. Yo en la escuela ahí de Ramos Mejía tenía los registros y los papeles, los libros copiadores, que había que leerlo con esa letra
ferrosa, ¿no es cierto? Desde el principio del siglo XX prácticamente. Pero acá yo en la escuela me encuentro con que sacando los registros de los últimos 10, 20 años no había nada. Entonces, bueno, ¿dónde encontrar esa historia? Y bueno, más o menos ahí en la ciudad le decimos a Miguel de Tucumán, la Junta de Calificación tenía un archivo que es justamente donde tengo la foto esa que la propaganda me pone, en donde estaban las actas de exámenes, cosas por el estilo, en donde aparecían ahí, bueno, la lista de alumnos, maestros, etcétera. Después está acá el archivo histórico también de la ciudad, en Tucumán. Las fuentes son pocas. A mí que siempre me gustó y me alimentaron muchísimo los periódicos, los archivos. Yo trabajé mucho investigando los archivos de la Nación principalmente, después, bueno, también la Biblioteca de la Prensa. Pero acá, en la Gaceta de Tucumán, que es el periódico más antiguo y más extendido, tiene un sistema muy limitado, digamos, ¿no? Te dan un turno muy pequeño por semana, tenés que pagar bastante para acceder, está muy limitado, ¿no? Así que bueno, pero acá me hallé y me hallo. Es interesante. Y además hacer la historia oral, por supuesto, ¿no? Que eso también es otra fuente riquísima. Claro. Gracias. No, por favor. Bueno, sigue Lionel. Bueno, hola, ¿Qué tal, ahora Lionel? sí, hola a todos. No sé por qué hay como un delay, como un eco. No, no es un delay, tendría que bajar un poco el sonido Mauro de su celular y ahí tendríamos menos rebote. A ver cómo es esto, espera. Vamos a ver. Vamos. Fíjate que cuando está así conectado, sonido, por Sí, ahí. es difícil, por eso no lo indiqué antes, pero cuando hicimos la prueba no estaba el rebote, sí. Pero ¿se me va a escuchar bien si yo bajo eso? A mí se me escucha bien. Muy poquito, es para al no tenerlo al máximo no rebota, muy poco. O si Recién no, se escuchaba bien. Se escuchaba bien, Mauro, yo creo que está perfecto ya. Para. Vamos a poner bien. Y apago el micrófono cuando hacen la pregunta y después lo pongo. Espera. Volvemos al volumen. Acá vamos así. Estoy en el celular. Bueno, apago el micrófono. Bueno, ahí, hola a todos. Bueno, lo mío no es una pregunta. Yo en un rato los tengo que dejar porque tengo que entrar a la clase. Pero es obvio, ¿no? Desde la Junta de Parque Chacabuco que proponemos la candidatura de Mauro y que pedimos que voten a Mauro. Le hago campaña a Mauro. Pero además de esto, de todo lo que se habló, yo creo que Mauro, fundamentalmente, que él no lo va a decir, ¿sí? Es una buena persona. Es un tipo generoso, humilde, honesto, tiene un montón de virtudes. Creo que eso vale mucho más que todo lo otro. Pero todo lo otro, ¿sí? Para muchos que estamos acá, que somos de distintas juntas, de distintos barrios, creo que todos en nuestros barrios tenemos a alguien que es el máximo historiador de ese barrio. En muchos casos están muertos, ¿sí? En otros, por suerte, viven, como en el caso nuestro, que es Mauro Fernández. Es la máxima referencia que tiene que ver con historia del barrio Parque Chacabuco. Bueno, nada, simplemente eso. Nada más. Bueno, gracias, Lionel, sos un amigo, ¿eh? Muchas gracias, Lionel. Silvia Martínez. Bueno, yo le quería hacer una pregunta no de historia, sino de magia. ¿Conociste a Fu Manchu? Sí. Fu Manchu fue uno, ahora digo conocerlo eso, pero además fue uno de los temas de estudio. Yo publiqué ahí, sí, una de las publicaciones ahí
¿cómo se llamaba este muchacho? Que tenía ahí las... Espérate. Bueno, uno de los cuadernillos que hacía Veloquio, ¿te acuerdas, Mario Veloquio? Sobre Fu Manchu. Bueno, a Fu Manchu lo conocí, es interesante como conocer toda la historia de él, ¿no? Él era inglés, etcétera. Bueno, una historia muy interesante, muy larga, no vamos a contarla acá. Pero que hizo de la Argentina su segunda patria. Él vino muchas veces de gira, de hecho su nombre artístico lo tomó acá en Buenos Aires, su espectáculo lo armó acá en Buenos Aires, recorrió toda América, Europa, etcétera. Y yo lo conocí en el año 1966, en el Teatro del Liceo, ahí en Congreso, en la esquina de Congreso. Sí, con papá, con mi hermano, lo tratamos, hicimos amigos, en cierta medida. Mi hermano tiene ahí una foto ahí con Fu Manchu también. Y después él, en la calle de Riobamba, abrió un local de magia, muy famoso también, un espacio que todo mago argentino o extranjero siempre visitaba, hasta que falleció. Bueno, él murió y sus restos quedaron acá, sus elementos, porque él era de esos espectáculos antiguos, ¿no? Todo de estilo oriental, entonces eran telones y telones y telones, kimonos y cajas y cofres. Todo eso quedó acá en manos de coleccionistas, algunos en Buenos Aires, otro acá en Salta, acá cerca también. Así que sí, lo he conocido y evidentemente fue un referente muy importante. Yo diría que con él prácticamente terminó el gran espectáculo de la magia en los teatros, ¿no? Ya después, bueno, todo eso se achicó a través de la televisión, bueno, la Casa de Familia también, pequeños eventos, pero el gran espectáculo teatral creo que Fu Manchu fue el último. Muchas gracias. Yo lo conocí de muy chica también, pero realmente me había fascinado, pero claro, tenía 10 años, cosas así, lo vi en el teatro, y todavía hoy me acuerdo, aunque parezca mentira, que ya pasaron casi un siglo, pero me acuerdo igual. Bueno, muchas gracias. Esa cosa que no se olvida. Pasó como con Leopoldo Fregoli, un transformista italiano, también que estuvo entre fines del siglo XIX y las primeras décadas del XX. Yo tengo un artículo ahí en Todos Historia, que también, seguramente que Fregoli, hemos oído nombrarlo en casa, parece Fregoli, porque era un transformista, entonces todo lo que se hacía rápido y demás era Fregoli. Y bueno, la comunidad italiana acá a Fregoli lo tuvo de referente durante muchísimos años. Así pasa con los grandes artistas, ¿no es cierto? Sí. Bueno, si no tiene alguien otra pregunta, me surgieron, ahí le pido, Elena, entonces te doy la palabra y después le pido que siga haciendo Mauro, que nos corte el audio, sí. Muchas gracias. Ahora le damos la palabra a Elena Maurín y después sigo yo, salvo que aparezca alguien más. Desmuteate. Perdón. No, yo solo quería recordar dos cosas. Una es que Mauro hacía la distinción entre magos e ilusionistas, lo cual era muy interesante. Y además quiero recordar que cuando él hizo la historia de la Escuela Ramos Mejía, que está en el centro prácticamente de Almagro, él confeccionó también una guía para el que estuviera interesado en investigar instituciones escolares, porque nosotros en Almagro hicimos un congreso de historia de la educación en Almagro. Y esa guía yo la conservo, yo la tengo todavía. Así es que bueno, son de cosas que no parecen tan importantes, pero es muy interesante tenerlas porque abarca diferentes fuentes en las que uno puede abrevar. Nada más. Mucho gusto, Mauro. Bueno que recordás eso. Yo justamente esa guía la escribí no tanto para los investigadores históricos,
depende de qué consideramos investigador histórico, sino para que las mismas instituciones, los mismos docentes, los mismos alumnos sepan mirar a su alrededor para descubrir la historia de su escuela. Y se podría aplicar a otras instituciones, ¿no es cierto? Y entonces ahí ponía, bueno, ver las placas, ver la inscripción que tenga la campana, ver algún friso, ver registros, hablar con los abuelos, con esto, lo otro, o sea, un montón de lugares donde posar la vista o el oído que hace la historia. Y eso lo pueden hacer, bueno, en su casa, en su barrio, en la institución que se esté. En este caso era una escuela. Le voy a hacer unas preguntas que me quedaron de su presentación, Mauro. Una de ellas, usted habló de una publicación que, si yo no escuché mal, usted las encuadernó, que eran una cantidad importante. Quería preguntarle qué fueron de esas publicaciones, que por lo que entendí eran familiares, y si, bueno, qué nombre tenían, dónde se pueden encontrar. Todo en relación a esas publicaciones que me parecen que deben ser muy interesantes y fundamentalmente sobre qué tema escribía. Bueno, encontrar solamente lo va a encontrar en la biblioteca de mi hermano, porque es ejemplar único. Él justamente le inició, un día se aparece ahí en la mesa, una revistita, la hoja oficio, 2 hojas oficio dobladas por la mitad, escritas a máquina, y que hacía esa presentación e invitaba a la familia a participar de la publicación periódica Fernández. Le decíamos siempre la PPF. Y bueno, ahí nos aprendimos, En casa eran mis padres, y éramos 3 los hermanos, y todos escribíamos. Por un lado, era seleccionar artículos de los más variados temas, de las más variadas fuentes, y volcarlas ahí. Escrita mecanografiada, por supuesto, ¿no es cierto? Y cada tanto había trabajos personales, como le decíamos, y el anuario, que se hacía cada 10 de abril, que era el aniversario de la aparición de la revista, era todo de trabajos personales. Y ahí entonces, bueno, todos pusieron o sacaron su vena literaria. Mi hermano escribe muy bien, le gusta escribir novelas de aventuras. Mi hermana también, ella que es profesora de lengua, de latín, de griego, escribe muy hermoso, unas poesías muy lindas. Y bueno, todos íbamos volcando ahí. Fueron 35 años, la familia se fue achicando. Bueno, primero se fue mi hermana, porque ella es religiosa, entró en el convento. Después mi hermano se casó. De alguna manera, de lejos seguían de una forma participando. Bueno, papá, mamá, yo, después murió mamá. Bueno, lo seguimos hasta que murió papá. Cuando quedé solo, ya ahí cortamos. Y llegamos a los 800 números. Y la encuadernación se iba haciendo anualmente. Esa es una habilidad que aprendí en el colegio marianista. Que bueno, que es práctico. Siempre sirve para arreglar algún libro. En este caso, para encuadernar. Bueno, mi hermano lo conserva. Es un lindo recuerdo. Bueno, estaría bueno que la Junta Central tuviera un ejemplar, si se pudiera escanear o digitalizar, lo podríamos hacer una gestión, un trabajito más, como hay pocos para hacer, pero bueno, sería muy bueno. Y el otro tema es respecto a este material que usted ofrece que alguien continúe, quizás escucha este reportaje algún historiador que tiene interés. Entonces, ¿cómo debería ser quien quiere continuar esta tarea? Que me parece muy interesante la propuesta de alguna manera, toda la ciudad de Buenos Aires atravesada a través de todos los institutos que de alguna manera la rigen, la regentean desde distintas actividades que hacen a la vida pública, ¿no?, de la ciudad. ¿Cómo haríamos? ¿Cómo se haría? Es decir, si hay alguien realmente interesado que tenga facilidad, primero que le guste el tema, ¿no es cierto? Porque tiene que partir del gusto. Después que tenga yo creo que más que nada hay que un poquito actualizar algunas cosas y darle forma. Como que el material ya está prácticamente
digitalizado, tengo la computadora. Y yo se lo sé a quien quiera hacerlo. Pero bueno, no espera que sea una cosa en serio, ¿no es cierto? No tengo ningún inconveniente. Bueno, no sé si alguien quiere hacer alguna, muchas gracias, Mauro. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta más? Bueno, agradecerle a Mauro Antonio Fernández este gusto de poder contactarlo, conocerlo más. Hoy se va a cerrar este conversatorio porque establecimos contacto con Luis Alposta. Y bueno, él está muy ocupado porque es médico, así que vamos a tener solo 2 conversatorios, lo que lamentamos, pero bueno, entendemos. Vamos a tratar de elaborar el programa Sucesos Porteños, que va a salir este próximo sábado día 10, a las 10 de la mañana, y de alguna manera que este espacio de Sucesos Porteños nos permita conocer este trabajo entusiasta de los historiadores que tanto hacen por la historia, por la difusión, por la investigación. Y bueno, la verdad que les agradecemos mucho la disposición, Mauro, y bueno, y también ayer a Roberto Elizalde, Mauro Antonio Fernández, un gusto. Y vamos a tratar también de elaborar, pueden consultar la página de Mosaicos Porteños para conocer un poco más sobre Luis Alposta, que seguramente muchos lo conocen, pero siempre es bueno actualizarlo. No sé, Mauro, si quiere despedirse y bueno, yo cierro con el agradecimiento. Bueno, yo le agradezco a usted, Beatriz, este emprendimiento que creo que es la primera vez que se hace en el marco esto de la elección del historiador porteño. Creo que es muy, muy útil, muy lindo además para conocernos y para reencontrarnos, al menos más para mí que estoy tan lejos, y agradecer a todos los que estuvieron presentes, y que bueno, que sigamos unidos en esta pasión. Y que alguna vez, algún evento así que nos reúna, que haga la Junta Central, bueno, voy a ver de acercarme también. Bueno, muchas gracias a todos. Y la propuesta está abierta para todos, para todas las juntas, para los historiadores, para por ejemplo, este aspecto tan importante de la magia desconocido, para difundir también el espacio Sucesos Porteños, para ampliarlo, como ayer también Roberto Elizalde planteando las distintas, el arte culinario, la comida de los porteños, son todos temas interesantes que dan como para ampliar futuros sucesos porteños. Así que muy agradecida a la Junta Central, a la Comisión Directiva y a todas las juntas que son las que alimentan estos espacios. Así que bueno, buenas tardes a todos y muy amables.